El solsticio de invierno marca el periodo del año en el que las noches comienzan a ser más cortas y los días más largos. Solsticio significa sol inmóvil, porque en esa fecha el sol casi no cambia su declinación y parece estar fijo en el ecuador. Este acontecimiento celeste ha sido celebrado por muchas culturas y pueblos. En Europa, las viejas tribus del norte, como los celtas o los germanos, celebraban con sus fiestas y ritos esta época. Muchos de estos rituales fueron eliminados por la Iglesia católica, pero otras costumbres se cristianizaron y pasaron al acervo popular. Estas celebraciones entre los considerados paganos, palabra que indica campesino o persona rural, siguieron hasta la Edad Media, mezclándose poco a poco con el cristianismo. Las principales divinidades, como Horus, Mitra o Dionisos, tenían su nacimiento en este periodo, por lo que no es de extrañar que el 25 de diciembre se asociase con el nacimiento de Jesucristo, coincidiendo con la celebración del Sol Invictus del Imperio Romano. Entre las celebraciones más importantes estaban las dedicadas a Dionisos y a Saturno. La celebración a Dionisos estaba dividida en 4 festividades: las dionisíacas de los campos, las leneas, las antesterias y las grandes dionisíacas. Las 2 primeras eran celebraciones de la prosperidad y fertilidad. Las 2 segundas eran celebración primaveral y conmemoraban la resurrección de la naturaleza. En las antesterias se celebraba la llegada del vino nuevo, el de la última cosecha. Como vemos, se asemejaban estos 4 ciclos al cristiano del nacimiento-resurrección. Las celebraciones en torno al dios Saturno se denominaban Saturnalias, en su origen también celebración del campo, ya que fue Saturno, que era también dios agrícola y que enseñó a los humanos a cultivar las vides. Se celebraban entre el 17 y el 23 de diciembre. En estas fiestas había una inversión de papeles en las clases sociales. Los señores servían a los esclavos, se hacían regalos, se suprimían actividades y oficios, salvo la cocina, y se practicaban juegos de azar. El principal dios de casi todas las culturas está representado por el sol. Son dioses solares. La adoración al sol era un punto central dentro de los cultos. Los monarcas se identificaban como hijos del sol, como por ejemplo pasaba con Horus en el antiguo Egipto. Isis, su madre, quedaba embarazada en marzo y cada diciembre daba luz a su hijo Horus. Durante el solsticio de invierno era adorado en forma de niño pequeño, con un dedo en la boca y un disco solar sobre la cabeza. Los romanos y griegos lo adoraron igualmente, pero bajo el nombre de Harpócrates. El dios Mitra, procedente de cultos iranios 2000 años antes de Cristo, es otro dios solar, cuyo nacimiento de una virgen se produjo el 25 de diciembre en una cueva a la que acudieron pastores y magos. Casi todos estos dioses expían a los humanos de sus pecados y tras su muerte acaban resucitando como liberadores. Hasta el siglo II, el tema del nacimiento de Jesús no se había tratado, dado lo incierto del tema. Posteriormente comenzaron las diferentes especulaciones. Los teólogos investigaban los evangelios y proponían fechas como el 6 y el 10 de enero, el 25 de marzo, el 15 y el 20 de abril o incluso el 20 de mayo. El solsticio de invierno sería la época menos probable, dado que en el Evangelio de San Lucas se habla de que los pastores dormían al raso con el rebaño, y en esa época del año el frío en la zona de Belén no parece que sustente esta teoría. La Iglesia armenia fijó el día, el 6 de enero, forzando la interpretación al decir que en esa época ya hay zonas donde, aunque haga frío, las noches ya son más apacibles y claras. Otras iglesias, como la egipcia o la etíope, fijaron el 8 de enero. Las fechas del 6 u 8 de enero tenían sentido en cuanto a que en Alejandría, uno de los principales centros de la cristiandad, se celebraba el festival de Core, de la diosa Isis, y el nacimiento de su hijo Aión. Según recogía San Epifanio, la víspera de aquel día era costumbre pasar la noche cantando y atendiendo las imágenes de los dioses. Al amanecer se descendía a una cripta y se sacaba una imagen de madera que tenía el signo de una cruz y una estrella de oro marcada en las manos, rodillas y cabeza. Se llevaba en procesión y luego se devolvía a la cripta. Se decía que eso se hacía porque la doncella había alumbrado al Aión.
Fue en el siglo IV cuando se decidió establecer la fecha oficial, el 25 de diciembre, como fecha del nacimiento, teniendo en cuenta que era el día de su máximo dios competidor, Mitra. En el Concilio de Nicea, en el año 325, se decidió que padre e hijo eran consustanciales y compartían la divinidad. Definitivamente, entre el año 354 y el 360 se estableció el nacimiento entre la noche del día 24 al 25 de diciembre. Con la celebración de la Navidad se fue instaurando la celebración de los cumpleaños, teniendo además en cuenta que las parroquias comenzaron a registrar los nacimientos a partir del siglo XII. En sus inicios, la celebración de la Navidad era más humilde y local, pero llegado el siglo VIII comenzó a tener el carácter más actual de decoración, iluminación y celebración litúrgica. El nacimiento de Jesús es un auténtico misterio. Solo 2 de los evangelistas, Mateo y Lucas, nos hablan de este hecho. Hay 2 localidades mencionadas en este acontecimiento: Belén en Judea y Nazaret en Galilea. Según el relato de Lucas, José junto con María se trasladaron desde Nazaret a Belén debido a un censo ordenado por edicto del César. María, estando embarazada, dio a luz en el pesebre donde les acogieron. Se sabe que este censo fue realizado entre el año 6 y 7 después de Cristo por Publio Sulpicio Cirino, y además fue un censo de bienes y no de personas, por lo que no parece tener sentido este desplazamiento. Por otro lado, el mismo Lucas afirmaba que Juan el Bautista tenía una diferencia de 6 meses con Jesús, situándolo en los días de Herodes, monarca que falleció en el siglo IV a.C. Mateo recogía el nacimiento de Jesús en tiempos de Herodes y el establecimiento familiar en Nazaret tras el nacimiento. El consenso entre los estudiosos bíblicos nos indica que el nacimiento de Jesús debió ser hacia el año 6 o 7 a.C. en Nazaret y no en Belén. Ahondando más en este tema de la localidad, Nazaret era una localidad casi desconocida o inexistente en aquel entonces. De hecho, el historiador Flavio Josefo hizo en esa época una descripción de Galilea con 63 poblaciones, y en ella no aparecía Nazaret. Teniendo en cuenta que Jesús desarrolló la mayor parte de su actividad cerca de Cafarnaún, junto al lago Genesaret o mar de Galilea, hubiera sido complicado llamarle Jesús de Genesaret, al ser una zona de activismo de los celotes, el movimiento violento judío que se oponía a los romanos. Belén sería una forma de disimular y además cumplir con profetas como Samuel o Isaías, que habían establecido el nacimiento del Mesías en Belén. Según las palabras de los evangelistas, María dio luz en un pesebre al no encontrar posada. Esto parece extraño en una tierra y época donde la hospitalidad era más habitual. Incluso a día de hoy hay una basílica, la de la Natividad de Belén, edificada en la roca caliza de la gruta o cueva donde nació Jesús. En esta basílica se comparte el culto entre católicos, armenios y griegos por turnos, guardando la llave de la iglesia un musulmán por la hostilidad entre las 3 partes. La cueva siempre ha representado un lugar mágico, un lugar dentro del vientre de la tierra, un lugar iniciático, un lugar donde escenificar el nacimiento de Jesús. Hay 2 figuras en el nacimiento que no aparecen en los evangelios: el asno y el buey. Su inclusión se relaciona con un evangelio apócrifo, el Pseudo Mateo, que recoge el siguiente texto: El tercer día después del nacimiento del Señor, María salió de la gruta y entró en un establo, y depositó al niño en el pesebre, y el buey y el asno lo adoraron. Entonces se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías: el buey ha conocido a su dueño y el asno del pesebre a su señor. Y estos mismos animales que tenían al niño entre ellos lo adoraban sin cesar. Entonces se anunció lo que anunció Habacuc: te manifestarás entre 2 animales. Y José y María permanecieron en este sitio con el niño durante 3 días. Lo cierto es que en la traducción al griego de los escritos de Habacuc se cometió un error. En el original en hebreo se dice que yo, oh Yahvé, oí tu renombre y he temido, oh Yahvé, tus obras. Dales existencia en el transcurso de los años, manifiéstalas en medio de los tiempos. La parte de en medio de los tiempos se tradujo erróneamente al griego como hacerlo entre las bestias. Por otro lado,
La frase de Isaías, muy crítica hacia el pueblo judío, dice que «conoce el buey a su dueño y el asno del pesebre a su amo, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento». De esta frase se descontextualiza la primera parte para encajarla con el discurso de la existencia del buey y el asno. La imagen de la Virgen con el niño, en brazos amamantándolo, también es una imagen clásica. En el mundo egipcio, Isis sostiene a Horus en brazos y lo amamanta. Parte de los pastores y los reyes es otra escena representada en el Belén. Mateo hace mención a los reyes, mientras que Lucas no lo menciona. Hay que tener en cuenta que tanto Mateo como Lucas escribieron sus evangelios en sitios distantes, en Egipto y Roma, por lo que ambos incorporarían leyendas y escenas de cada lugar. Mateo tendería hacia el orientalismo, mientras que Lucas iría hacia la tradición mítica de Roma. En el nacimiento de Buda, en el 565 a.C., se cita que la tierra tembló, cayeron flores de loto y los devas, divinidades similares a los ángeles, acompañados de instrumentos, cantaban en los aires el nacimiento del Bodhisattva, que expandiría su luz por el mundo. Los devas unieron sus manos y rezaron los Vedas. Tras el nacimiento, pastores de la región llevaron felicitaciones y regalos a Nanda, el criado que cuidaba. En el nacimiento de Confucio, en el año 551 a.C., se habla de 2 dragones volando y la visita de 5 ancianos venerables. La música llenó los cielos, y una voz proveniente del cielo exclamó: «Este es el Hijo del cielo, el divino infante, y es por él por lo que la tierra vibra en melodioso acorde». Vemos la similitud de las escenas. Además hay que tener en cuenta que eran todas ellas sociedades agrarias en las que los pastores tenían un papel central. De hecho, en la Misa del Gallo, antiguamente, participaban los pastores con sus ovejas, acudiendo hasta el pesebre para adorar al niño. Encima del pesebre estaba la conocida como estrella de Belén, señalando a los magos el lugar exacto del nacimiento. En los relatos de nacimiento de divinidades, un brillo, un resplandor o una estrella también aparecen. Se ha apuntado a que esta estrella fuese el cometa Halley, pero este pasó sobre el año 11 a.C., también que pudo ser el estallido de una supernova, pero no hay registros de la época, mientras que sí los hay entre caldeos, chinos, griegos y egipcios, pero en otros años como el 135 y el 137 después de Cristo. El astrónomo Kepler enunció que la estrella pudo deberse a la triple conjunción de la Tierra con Júpiter y Saturno, apareciendo en el firmamento como si fuese una estrella brillante. Esta conjunción ocurrió en el 7 a.C., Lo que no pudo hacer es recorrer el firmamento y llevarles hasta el portal, pero aquí quizás Mateo, a partir de un hecho astronómico inusual, hizo un relato para iluminar el nacimiento de Jesús. Si hay personajes simbólicos y entrañables en el Belén, son los Reyes Magos. Poco podemos saber de ellos, salvo que vinieron de Oriente, siguiendo la estrella, y que se presentaron ante Herodes, explicando su misión de ir a adorar al niño. No se sabe el número de magos, ni en qué se basaba tal título, ni sus nombres. Por esta razón, inicialmente hubo interpretaciones dispares. En templos del siglo III se representaba solo a 2, en catacumbas del siglo IV a 2 o a 4, y para la iglesia copta eran 70. En el siglo III, Orígenes, como teólogo, estableció que fueron exactamente 3. El vocablo mago procede del persa y significa astrólogo. Eran los sacerdotes astrólogos que se representaban con el gorro frigio y que adoraban al dios Mitra. Esto no encajaba con el discurso. No podían ser 3 magos de estas características. En el siglo III, el teólogo Tertuliano buscó una solución. Esos magos eran reyes de Oriente. De esta forma, esos magos pasaron a ser reyes magos de Oriente. A partir de entonces se les representaría con coronas en lugar de gorros frigios, pero testimonio de la vestimenta con el gorro frigio queda en la iglesia de San Apolinar Nuovo de Rávena, en Italia. Allí hay una representación del siglo VI de los 3 reyes con el gorro frigio. En el mosaico figuran los nombres de Baltasar, Melchor y Gaspar. Baltasar aparenta unos 30 o 40 años, con barba oscura y lleva la mirra. Melchor, de unos 20-25 años, lleva el incienso. Gaspar aparenta más de 50 años, con barba y pelos largos, lleva el oro. Los 3 son de piel blanca. Estos nombres de los reyes no fueron únicos, y así también se les llamó a Pellicón, a Merín y Seraquín
entre los griegos cristianos, Kaffa, Badadilma y Badadalajarida en Siria, y Hathor, Sater y Paratoras en Etiopía. Ya en el Renacimiento se produjeron multitud de obras representando la adoración de los reyes e incorporando diferentes caras a los mismos. Así, Botticelli representó en la adoración a Baltasar con la cara de Pedro el Gotoso, Melchor con la de Cosme de Medici y Gaspar con la de Juan de Medici. Pero la transformación más notable fue a partir del siglo XVI, cuando comenzó a ser representado un Baltasar de raza negra. Artistas como Durero, El Bosco o Veronés empezaron a representarlo así. Por aquel entonces, la Iglesia consideraba que en esos tres reyes había un simbolismo y que representaban las tres partes del mundo, procedentes de los tres hijos de Noé. Sem, que representaría a los semitas de Asia, Cam a los africanos y Jafet a los europeos. El problema vendría tras el descubrimiento de América, pues no podría añadirse un cuarto rey para representar a los indios del continente americano. En la Catedral de Viseu, en Portugal, se llegó a representar un Baltasar indio en lugar del Baltasar negro. Sobre los presentes oro, incienso y mirra también hay interpretaciones. Según el Papa Gregorio I Magno, el oro se ofrece a Jesucristo cuando se le venera como Rey del mundo, el incienso por su divinidad y la mirra como hombre. La mirra era utilizada como ungüento para los muertos, reflejando en este elemento la muerte y resurrección. Si la estrella de Belén fue la triple conjunción de astros, el oro representaría al sol, el dios, el incienso sería Júpiter, la divinidad, y la mirra, Saturno, la muerte. Una vez terminaron la adoración los tres reyes magos, volvieron a sus reinos de origen en barco, partiendo de Tarso, llegando a la India, donde posteriormente serían bautizados por el apóstol Tomás y comenzarían su labor evangélica. Se cuenta que una vez fallecidos, fueron enterrados juntos. Sus restos fueron descubiertos por la emperatriz Helena, madre de Constantino, y trasladados a Constantinopla. En aquel entonces, el obispo Eustorgio, sucesor de San Ambrosio en Milán, decidió ir a Constantinopla para traer estos restos a Milán. En el año 1164, Federico Barbarroja invade Milán, y los restos son trasladados a la Catedral de Colonia en Alemania, donde a día de hoy se encuentran depositados. En el año 1903, parte de los huesos fueron devueltos a Milán. No sabemos realmente de quiénes son estos restos, pero según Marco Polo, los restos realmente estarían en la ciudad de Sabe, en Irán, en donde se cuenta que se encontraron a los tres cuerpos de los Reyes Magos incorruptos en tres tumbas. El día 6 de enero es la fecha fijada de la adoración. En la tradición oriental, a partir del siglo III, comenzó a celebrarse siglos antes que en la occidental, conmemorando en ese día el bautismo en el Jordán, su primer milagro y la adoración de los reyes. A partir del siglo V, Occidente se sumó a la fecha y comenzó a celebrarla. La tradición de los regalos no comenzó hasta mediados del siglo XIX. El rey Gaspar era encargado de traer dulces, miel, frutos secos o queso. Melchor, ropa o zapatos, y Baltasar era el encargado de castigar, dejando carbón o leña. Otra fecha señalada en el calendario festivo es el 28 de diciembre, el conocido como Día de los Santos Inocentes. Se denomina así porque, según cuenta Mateo en su Evangelio, Herodes, tras la llegada de los Reyes Magos, ordenó matar a todos los niños de menores de 2 años. Se supone que Jesús se libró porque se trasladaron a Egipto hasta la muerte de Herodes. Lo cierto es que hay muchas lagunas en el relato, dado que no hay constancia histórica de este hecho crucial en historiadores como Flavio Josefo. Además, un judío no podría ordenar este tipo de matanza sin que la autoridad romana estuviese al tanto. Este tipo de leyendas, en las que nace un niño que derrocará a un rey o dios, son frecuentes, y basta pensar en la historia de Krishna en la India, sobre el que se profetizó que derrocaría al rey Kansa, o incluso en el relato del Éxodo en la Biblia, donde se nos habla de la matanza que ordenó el faraón para matar a niños hebreos y a la que sobrevivió Moisés. Más bien parece que Mateo incorpora este tipo de historias para realzar la figura de Jesús e incluso utiliza citas de profetas como Oseas o Jeremías para encajarlas en el relato. Si hay algo típico en la celebración de la Navidad, es el Belén, la representación con figuras del nacimiento y adoración de los reyes al niño Jesús. La tradición fue originaria de Italia, siendo el rey Carlos III quien en el siglo XVIII importó a España la tradición desde Nápoles.
La tradición de la representación es muy antigua, pues hay muestras como una talla en un sarcófago del siglo IV en la que aparece la Virgen con el niño, el buey y el asno. Una curiosidad es que en pinturas en iglesias a partir del siglo VI representaban a la Virgen postrada y cansada tras el parto, y a dos parteras llamadas Celoní y Salomé con el niño. A partir del siglo XIV se suprimió las parteras y se representó a la Virgen con el niño. En esa época llegaban pastores de verdad para representar la adoración al niño a modo de Belén viviente. En el siglo XIII, San Francisco de Asís viajó a Belén a la celebración de la Navidad y a su vuelta de Italia decidió poner paja en una cueva, poner una imagen en piedra del niño y un buey y una mula reales. Allí se celebró la misa de la Navidad del año 1223, siendo el precedente del Belén actual. Se cuenta que en la misa ocurrió un milagro y el niño cobró vida. Esta costumbre se estableció por toda Italia, y Santa Clara lo extendió por todos los conventos franciscanos. Carlos III importó el primer Belén de Nápoles, el conocido como Belén del Príncipe, un Belén compuesto por San José, la Virgen, el niño, el buey y la mula. Posteriormente, muchos maestros belenistas italianos viajaron para establecerse en España ante el creciente interés y demanda. De esta forma, el Belén se fue extendiendo por zonas católicas en España, Francia, región del Tirol, Alemania, Austria, parte de la antigua Checoslovaquia y por toda Latinoamérica. La misa que celebró San Francisco de Asís esa noche es la que se conoce como Misa del Gallo. Posterior a la del Gallo, se celebró una misa en la mañana del día siguiente y otra a mediodía. Se cuenta que el gallo fue el primer ser que al ver el nacimiento de Jesús lo propagó con su canto a los cuatro vientos. Unas veces se representa en el Belén en la parte superior del portal desde donde pregonó la noticia, llegando en primer lugar al asno y al buey, después a los pastores y posteriormente al resto de la gente. Por este motivo, las tres misas se denominaban popularmente la del gallo, la de los pastores y la de la gente. Antes era habitual que el comienzo de la misa del gallo fuese con un canto de gallo simulado por un niño del coro o incluso con un gallo real. Muchos de los asistentes portaban instrumentos como pitos y zambombas, pues había tras la misa un ambiente festivo en la celebración. Entre las costumbres que han ido quedando en desuso está en primer lugar la del pan de Navidad. Durante la misa del gallo, las mujeres llevaban un pan que era bendecido y que era consumido posteriormente en casa, salvo un sobrante que era guardado a modo de protección ante enfermedades. Otra de las costumbres era estrenar algo nuevo en la misa, ya que se decía que el diablo era muy envidioso, y cada cosa estrenada le enervaba. De ahí viene la tradición de estrenar ropa nueva. Los Reyes Magos son los protagonistas del 6 de enero. En contraposición, hay otro personaje que también reparte regalos y que poco a poco es más popular. Se trata de Papá Noel o Santa Claus. Se cuenta que viene de las frías tierras del norte en su trineo tirado por renos, en donde lleva los regalos. Nadie sabe su origen ni datos, pero sí sabemos de dónde procede su leyenda y no precisamente de las frías tierras del norte de Europa. Es un personaje que ha pasado una metamorfosis a lo largo de años hasta parecer como es actualmente, con su traje rojo y sus largas barbas blancas. Para comenzar, tenemos que remontarnos alrededor del año 280 a la ciudad de Patara, en el sudoeste de la actual Turquía. San Nicolás, de familia adinerada, vivía allí con sus padres. Tras la muerte de estos en una pandemia, donó sus bienes e ingresó en el monasterio de Sion. A los 19 años fue sacerdote y poco después obispo de Mira, llegando a ser arzobispo hacia aproximadamente el año 350. Se cuenta que era joven y muy generoso, especialmente con los niños. Hay dos leyendas en torno a él que son centrales para conformar su imagen actual. La primera leyenda es la de las tres hermanas. Había tres hermanas que eran muy pobres. El padre no tenía dinero, por lo que no podía casarlas al carecer de dote. Por este motivo, decidió venderlas. Al enterarse San Nicolás, acudió a la casa y tiró dentro de la casa una bolsa con monedas de oro que fueron a parar justo dentro de los calcetines que estaban secándose delante de la chimenea. Otra versión cuenta que tiró la bolsa por la chimenea. Con este dinero, la joven pudo casarse. Cuando le llegó el turno a la segunda hermana, actuó de igual modo. Hay versiones de esta leyenda que cuentan que en lugar de una bolsa de dinero, arrojaba una manzana de oro.
Al llegar el turno a la tercera, el padre se quedó escondido para ver quién era el que arrojaba las monedas. Al descubrir a San Nicolás, lo pregonó por toda la ciudad. De aquí surgió una tradición consistente en que cuando se recibía un regalo inesperado, se daba gracias a San Nicolás. Otra leyenda es la de los 3 hermanos. San Nicolás viajaba a la ciudad de Nicea y pernoctó en una posada. Allí tuvo un sueño. El posadero mataba y descuartizaba a unos jóvenes que viajaban a estudiar a Atenas para robarles las pertenencias. Al despertar, fue a ver al posadero y le recriminó el acto. El posadero confesó este crimen y otros anteriores. Finalmente llevó a San Nicolás al lugar donde tenía los cadáveres ya descuartizados y en salmuera, ya que el tabernero acostumbraba a servirlos después como carne de cerdo salada. San Nicolás, al ver los cuerpos de los niños aún sin descuartizar, les hizo la señal de la cruz y los resucitó. Estas historias reforzaban el papel protector de San Nicolás sobre los niños, en una época en la que los menores no tenían derecho alguno y tenían duras condiciones de vida.